Hola a todos, ¿qué tal? Sé que tiene mucho tiempo que no subo un video de estos aquí en mi canal de Inverosímil, porque tengo otro canal, pero de LOL, y eso no creo que les interese. Pero bueno, prometo hacerlo ahora más seguido, prometo por lo menos subir por lo menos 3 videos a la semana. Este va a ser el de lunes, pero prometo por lo menos subir 3 videos a la semana. Y bueno, sí, es de Inverosímil esta vez, como les digo. Y bueno, aquí va la primera historia, va a ser de apariciones y desapariciones, que es como una subcategoría de lo que es destinos misteriosos. Entonces aquí va. En la historia colonial de los Estados Unidos destaca como un hito fantasmal la desaparición de la colonia de Roanoke, fundada en 1587 por más de 100 ingleses de ambos sexos. Cuando se establecieron en la isla costera de Virginia, hoy en California del Norte, pensaban cultivarla y pagar los suministros de la metrópoli vendiendo sazafrás silvestre, un costoso artículo de importación muy apreciado como medicina en Inglaterra. El gobernador de la colonia, John White, se embarcó para Inglaterra en busca de suministros con los cuales mantener a los colonos en el invierno que se avecinaba. Detenido allí por la guerra con España, White volvió al fin a Roanoke en 1591 para encontrarse con que todo había desaparecido, incluidas su hija y su nieta Virginia Dare, la primera criatura blanca nacida en América del Norte. Grabada en un poste de la barda abandonada se veía la palabra Croatán, nombre de una isla cercana y de una de las tribus indias de la zona. El mal tiempo impidió averiguar más y Watt regresó a Inglaterra. El único indicio de la suerte de la colonia perdida surgió un siglo después, cuando los colonos dijeron haber visto indios de ojos grises y pelo rubio. ¡Wow! ¿Qué habrá pasado ahí? O sea, ¿los habrán atacado y los habrán vuelto como sus esclavos de guerra? ¿O se habrán mudado de plano toda la colonia? Wow, no lo sé, wow, y un siglo después. Bueno, como sea, aquí va la siguiente historia. Un doble misterio que combina una extraña desaparición con una aparición aún más extraña tuvo lugar el 24 de octubre de 1593, cuando un soldado destinado en Manila se presentó a prestar servicio con la guardia del palacio en la Ciudad de México. Como al momento llamó la atención su uniforme, fue interrogado. El soldado, perplejo al verse en un país extraño, dijo que aquella misma mañana había recibido instrucciones de presentarse en el Palacio de Manila y añadió que el gobernador de Filipinas había sido muerto la noche anterior. Las autoridades, incrédulas, lo metieron en la cárcel. 2 meses después llegaron a México noticias que confirmaban su historia. Efectivamente, el gobernador del archipiélago había sido asesinado en Manila la noche antes de que aquel hombre apareciese en México. Al soldado se le permitió regresar a Filipinas. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? O sea, el pobre señor... o sea, quién sabe dónde tenía que haber estado y de repente apareció en México. El peor de todos los países. Qué mal, pobre. No, no es cierto, soy mexicano, obviamente. Bueno, va la siguiente historia. En julio de 1669, agentes del rey Luis XIV de Francia aprendieron a un hombre cerca de la puerta de Dunkerque y lo enviaron en secreto a la cárcel con severas instrucciones para el alcaide. Es de la mayor importancia que no se le permita decir lo que sabe a ninguna persona viviente. Debéis llevarle en persona, una vez al día, lo que necesite y no escuchar nunca bajo ningún pretexto lo que pueda querer revelaros. Debéis amenazarlo de muerte si alguna vez se confía a vos sobre cualquier tema que no sean sus necesidades cotidianas. El preso fue trasladado durante 34 años de unos confortables aposentos carcelarios a otros hasta que murió en Bastilla de París en 1703. Llevó siempre puesta una máscara de terciopelo negro. Se cuenta que en una ocasión grabó un mensaje en una charola de plata y la tiró por la ventana. El pescador que la encontró y la llevó a las puertas de la prisión conservó la vida gracias a que no sabía leer. LOL. Lo único que se sabe realmente del preso en cuestión es que su cara era peligrosamente reconocible, que era demasiado valioso para matarlo, pero excesivamente peligroso para dejarlo libre, y que lo que sabía era tan explosivo que incluso un sencillo pescador podría haber conmocionado a Francia con semejante información. La cara más conocida de Francia era, por supuesto, la del rey. El gran escritor y filósofo Voltaire estuvo preso en la Bastilla en 1717, siendo aún muy joven. Allí tuvo oportunidad de hablar con carceleros que habían conocido al hombre enmascarado y cuánto se murmuraba de él, pero no su identidad.
Interesado en desacreditar a la monarquía, Voltaire urdió más tarde la teoría de que aquel enmascarado era el hermano mayor de Luis XIV, encarcelado por el rey para evitar disturbios en torno a potenciales pretendientes al trono. En 1801, después de la Revolución Francesa, se rumoreó que el preso había sido el propio Luis XIV, desplazado del trono por su medio hermano ilegítimo. Se había casado en la cárcel, cosa no rara en aquellos tiempos, procedía la historia, y engendrado un hijo que fue llevado a Córcega, donde se crió, y fue el... esperen... el abuelo de Napoleón Bonaparte. Wow. Esta versión, que servía para relacionar al dictador revolucionario francés con el antiguo régimen, nunca ha sido tomada en serio por los historiadores. La versión más famosa de la historia es la de Alejandro Dumas, padre, quien alteró la de Voltaire, convirtiendo al preso en su hermano gemelo del rey, y también cambió el material de la que estaba hecha la máscara. Su novela El hombre de la máscara de hierro, que wow, no sabía que de ahí salía esa historia, se publicó en 1848. El folclore y el cine han propagado esta historia, que los especialistas descartan por completo. Otra versión es que el preso era el verdadero padre de Luis XIV. El nacimiento de Luis XIV en 1638 fue considerado por entonces como una especie de milagro. Su madre, Ana de Austria, y su padre, Luis XIII, habían vivido como extraños durante muchos años y no habían tenido hijos. Dado que la real pareja necesitaba dar un heredero al trono y Luis XIII estaba achacoso y muy probablemente impotente, es posible que se buscase a alguien que hiciera sus veces. Esta interpretación explicaría por qué Luis XIV mantuvo al hombre misterioso en prisión en vez de hacerlo matar, lo que hubiese hecho caer en el pecado de parricidio. Son tantos los historiadores y los amantes de misterio que han intentado descifrar en los últimos 300 años, que cualquier prueba concluyente hubiese sin duda aparecido ya. No los ha habido, por lo que parece probable que continúen tejiéndose teorías en torno al preso enmascarado, que salió de la historia para entrar en leyenda en 1669. Wow, no, esto no creo que muchos sepan qué pedo con lo de la máscara de hierro. Bueno, el hombre en la máscara de hierro. Y bueno, aquí está la historia de dónde salió el mito y la leyenda y todo, ¿no? Que seguramente está mal, pero... wow. Bueno, va a la siguiente historia. El 27 de julio de 1724 fue capturado cerca de la ciudad alemana de Hameln el muchacho al que después llamarían Peter el Salvaje. Aparentaba unos 12 años, no sabía hablar y solo comía verduras y hierba, y chupaba el jugo de los tallos verdes. Al principio rechazaba el pan. La historia del muchacho salvaje no tardó en difundirse y en febrero de 1726 el rey Jorge I de Inglaterra, que era también rey de Hannover, envió en su busca. Fue durante poco tiempo uno de los favoritos de la corte y llegó a identificar a su benefactor como Qi Shou y a la reina Carolina como Qi Ka, aunque nunca aprendió a hablar de forma articulada. Un naturalista y erudito alemán examinó más tarde las primeras noticias sobre Peter el Salvaje y llegó a la conclusión que debía de haber vivido con personas hasta poco antes de ser capturado, pues tenía un trapo alrededor del cuello y algunas partes de su cuerpo estaban más pálidas, como si hubiera estado llevando pantalones. Pero no todos estuvieron de acuerdo. El caso de Peter, como el de otros niños salvajes, ver página 19, bueno, pronto llegaremos ahí, influyó mucho en las opiniones contemporáneas acerca de cómo llegó a civilizarse la especie humana. El filósofo francés Jean-Jacques Rousseau consideraba a Peter el Salvaje como el modelo de hombre natural, aún no echado a perder, y el escocés Lord Monboddo escribía: considero su historia como una breve crónica o extracto del progreso de la naturaleza humana, desde el simple animal a la primera etapa de vida civilizada. Wow, qué interesante. Bueno, va la siguiente historia. Por si no se dieron cuenta, estos acontecimientos eran antes de 1800 y ahora van los de 1800 a 1830. En 1809, Inglaterra trataba de persuadir a Austria para que se uniese a la confederación enfrentada a Napoleón. Benjamin Bathurst, un diplomático de 25 años que se había distinguido ya en el servicio exterior, fue a Viena para prometer que atacarían a los franceses que ocupaban España a cambio de que Austria se aliase con Inglaterra. El trato resultó mal. Napoleón venció a Wagram sobre el Danubio y Austria se vio obligada a cederle territorios. Ese otoño, Bathurst inició el regreso a través de Alemania, el 25 de noviembre, viajando bajo el nombre de Koch y haciéndose pasar por un acaudalado comerciante. Él, su secretario y un criado se detuvieron en una pasada de Perlberg. Un testigo contó que parecía muy nervioso.
pidió al comandante de la guarnición local que le proporcionara hombres armados contra unos misteriosos perseguidores, tal vez agentes de Napoleón. En medio de la noche, mientras su coche se preparaba para partir, Bathurst salió a la calle, por lo demás desierta, caminó alrededor de sus caballos y desapareció. El criado, que estaba en la trasera del coche con el equipaje, miró a ambos lados del vehículo y solo vio al mozo que acababa de enganchar los caballos. El secretario, que a la puerta de la posada pagaba la cuenta, no lo vio volver. Los soldados a ambos extremos de la calle no habían visto pasar a nadie. Las autoridades registraron primero la posada y después todo Pearlberry. Las indagaciones del Foreign Office británico hicieron que Napoleón negase cualquier intervención de los agentes. Circularon historias de que Bathurst había sido desvalijado y asesinado, de que había continuado en secreto hasta un puerto y se había perdido en el mar, y otras más. Pero lo único que se sabe de la desaparición de Benjamin Bathurst en una tranquila calle de una pequeña ciudad alemana queda resumido en las palabras de Charles Fort, el incansable coleccionista de sucesos sin pies ni cabeza. Se le vio ir hacia otro lado de los caballos. Wow. O sea, desapareció, sin más. Qué interesante. Bueno, va la siguiente historia. Yo creo que la última. Es una cortita, pero sí, yo creo que va a ser la última. La monótona existencia de los reclusos de la cárcel prusiana de Wechselmund se vio sorprendentemente interrumpida en 1815. Un criado llamado Diderice, encarcelado por hacerse pasar por su amo después de haber muerto de un ataque, paseaba encadenado por el patio, donde hacía ejercicio en compañía de otros presos que iban detrás y delante de él, cuando empezó a desaparecer. Tanto los presos como los guardias aseguraron que en pocos segundos se había hecho invisible y después sus esposas y grilletes cayeron al suelo. Nadie volvió a ver a Diderici, que en cierto modo había hecho realidad el sueño de todo recluso. Bueno, supongo que sí, pero ¿a dónde habrá ido, no? O sea, ya no está en la cárcel, pero ¿dónde estaba? Bueno, es la última historia. Estuvo buena, ¿no? Sí, es algo sorprendente que, o sea, con tantos testigos desapareciera de la nada. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gusta, suscríbanse y denle like. Y si no, pues denle dislike. Y nos vemos en el siguiente. No sé con qué será, pero nos vemos en el siguiente. Y como saben, si creen que puedo mejorar de alguna manera la narración de las historias o la atmósfera, háganmelo saber en los comentarios. Y hasta luego.